en ¿cuánto, Ron? 5 cuartillas. Sí, máximo. Máximo 5 cuartillas. Sería la evaluación final, ¿me estás entendiendo? Claro, 5 cuartillas como lo máximo lo que, concha, le cuesta más escribir, pero lo que son así de estilo que les gusta hacer poemas y tienen habilidades literarias, bueno, Claro. seguramente Francisco disfrutará leer un ensayo más largo, ¿no? De acuerdo, pero eso lo vamos a ir afinando, esa evaluación final. Claro. Pero repito, me gustaría que sean exposiciones para verlo, para admirarlos. Hablando de 5 o 10 páginas, quienes en realidad quieran someterse a un proceso de autoflagelación, mi tesis doctoral, que son casi 600 páginas, está ahí en libros útiles, ¿no? ¿Cómo se llama? En libros raros. ¿Cómo era de raro la tesis? Está en libros raros. El libro es único, el libro es único. Ahí está la orden para el que la quiera leer. Está en internet. Está en internet también. Sí. Y tengo como, eso fue en el 2010 y todavía no lo he podido publicar porque nadie se atrevió. Monte Ávila me mandó a decir que tenía que reducirla a 200 páginas. Yo no voy a hacer eso. A mutilarlo. Yo he visto tesis, obras en Monte Ávila de 500 páginas, yo he visto. Y panfleto también de 500 páginas. Pero no me gusta. Desde este momento están haciendo está la UBLA Mérida y no sé dónde, y en el Pedro de la Rana, pero menos me la van a publicar allá. Pero la UBLA estamos moviendo a ver si la podemos sacar. Bueno, y la central también. La central no la han podido sacar porque no tiene dinero. Ever, ajusta un poquito el enfoque del a ver si le puedo seguir mejor resolución. Bueno, vamos a continuar. Ajá, eso. Bueno, esto ya saben, mi tesis doctoral está allá arriba, si la quieren leer algún día. Le decía, la filosofía, Félix Guattari y el otro de la bibliografía, y Gilles Deleuze, dicen que la filosofía es una máquina de hacer conceptos. Y dicen que tiene la virtud, la filosofía, por encima de las ciencias, de que crea constantemente, epocalmente me refiero, conceptos, categorías, dicen ellos, muy por encima de las ciencias puras o fácticas. Porque incluso, en el caso de la matemática, por lo menos, un concepto como clave, como lo es el concepto de infinito, cálculo infinitesimal, ya es una relación con la realidad producto de la reflexión filosófica. Entonces, los conceptos filosóficos parece que tienen como preeminencia por sobre las demás disciplinas. No digo los conceptos teológicos, porque saben muy bien que yo, en el caso de la relación filosofía-teología, es una relación muy problemática a lo largo de la historia. En todo caso, la reflexión teológica yo la respeto, en tanto sea una reflexión, es decir, sea una argumentación racional, para la redundancia, acerca de la existencia de la divinidad. Eso yo lo respeto. No hay nada más sabroso que leer los prolegómenos de Anselmo de Canterbury. ¿No lo han leído? Pero es lo young. Sí, bueno, los prolegómenos es la traducción. Prolegómenos de San Anselmo. Búsquelo. Un libro corto. Donde él argumenta acerca de la existencia de Dios. Argumenta. Bien rato. Sin apelo a una relación, reflexión, impresión religiosa. Siendo un santo. Y eso tiene todo mi respeto, todo mi respeto. No en balde, el mismo Kant acoge prácticamente una crisis, pero una crítica a los argumentos ontológicos de Anselmo de Canterbury, y él presenta sus propias aporías teológicas y las desarrolla. Heidegger, un gran lector de la filosofía antigua, pero también de la filosofía medieval. Entonces, los conceptos filosóficos parece que le llevan una ventaja a los de otros conceptos.
Y los que siguen a los conceptos filosóficos son los conceptos matemáticos. Y después los conceptos físicos. ¿Qué me pueden decir? Pues eso es muy reduccionista, es muy clasificatorio y muy finitista. Pero es que es mi formación. No puedo renegar mi formación. Si yo no puedo expandir la filosofía alegremente a otros órdenes de reflexión. Yo busco la pirámide. En este caso la pirámide conceptual. Por eso en pregrado yo empiezo a trabajar el primer día. Dígame tú, ¿cuál es el concepto más arrecho que tú tienes que puedes pensar? El concepto más sublime. Uno me dice infinito, otro me dice tal, y otro que sé yo. La mayoría me dice Dios. Eso lo respeto, pero le digo, eso no es, estoy hablando de una clasificación filosófica racional, no pasional religiosa. La pasión y la religión se respetan y es el concepto que deberían defender y presentar. Pero desde el punto de vista filosófico, la pirámide se construye con otras categorías y otros conceptos. Entonces, con base a ello, yo presento aquí estos ejemplos de conceptos fundamentales, claves. Hay otros. Recuérdense que en clasificación todo es relativo. Toda clasificación es relativa. Incluso la clasificación aristotélica del ser. ¿Sí? Es relativa. ¿Relativa que a la interpretación del autor? Puede haber otra. Con Kant sucede lo mismo. Su clasificación de los problemas filosóficos, ya lo vamos a ver, es de él. Y él la presenta con toda la arrogancia del filósofo que dice, la filosofía atrás desapareció, comienza conmigo. Y eso es Kant. Con la filosofía desde a partir de Kant. Y él lo decía, no con esta palabra, pero uno lo interpreta tras bastidores. Entonces, en este caso, esta clasificación es muy kantiana también, no lo niego. Parece que Kant tuvo una impronta muy fuerte en mí, muy fuerte. Crítica de la razón pura, yo me la bebí varios años, libro abierto con mi maestro Federico Riu. Y eso era con un rigor académico celestial, digo yo, de buen nivel. Así no interviniéramos por la juventud de ese momento, pero aquel desglose y aquella explayación de la obra de Kant a sus alumnos por parte de este maestro fue algo inolvidable para mí, personalmente. Y Kant distingue entre conceptos y categorías. Por eso yo hablo de conceptos y categorías como algo diferente desde el punto de vista filosófico. Ahora, desde el punto de vista literario, haya relación, haya identificación, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la filosofía, al menos la filosofía trascendental de Kant, no es lo mismo un concepto que una categoría. Entonces, hay algunos autores, sobre todo neokantianos, que hablan de los conceptos kantianos como en minusvalía en relación a las categorías trascendentales. Entonces, un concepto kantiano sería, por ejemplo, los conceptos que él trabaja en esas clasificaciones de Dios, mundo, alma. Son conceptos, dice Kant. Pero por encima de ello hay categorías trascendentales. Y el par conceptual de categorías trascendentales con la cual prácticamente se inicia la filosofía, según Heidegger, es el par conceptual ser-ente, que ya lo desarrollaremos cuando trabajemos en la problemática metafísica y que será ampliada cuando Oscar Barragán asuma el curso de ontología y metafísica. ¿Ah? Ontología y metafísica. De metafísica y ontología. ¿Okay? Pero ahorita tengo que presentarles estas categorías como fundamentales.
Esencia, existencia. Otra categoría trascendental. Es decir, que parten de lo empírico, como les dije antes, según el desarrollo de la teoría del conocimiento kantiana, y llegan hacia un nivel de reflexión, de abstracción a priori. Sí, pura. Categorías trascendentales, pero que nunca dejan de surgir de la realidad empírica, que es lo que a los intérpretes de Kant hablan del momento empírico de Kant. Solamente tuvo un momento empírico, de ahí en adelante todo fue puro y a priori. Entonces, existencia, esencia y existencia. Como ustedes pueden ver, la mente humana trabaja con pares conceptuales, ¿verdad? Siempre. La mente humana no trabaja con un concepto, ni con una categoría, siempre opone lo contrario al concepto inicial. De paso, el carácter de inicial, de primacía de un concepto por encima de otro también está en entredicho, porque uno podría decir ente ser o existencia esencia, pero todo depende de la posición filosófica de quien esté planteando. Si la reflexión es parte del sujeto cognoscente, entonces sería ser ente, o esencia existencia. Pero un materialista, un empirista, invierte la relación, hace un giro copernicano, según Rorty. Rorty, tiene que leerlo Rorty, bueno, no sé, que uno se va recordando la literatura y uno la va ofreciendo, pero no quiero atiborrarlo. Rorty habla de la relación entre el giro copernicano, que significó el cambio con el empirismo, y sobre todo con el empirismo lógico, de la realidad y el sujeto que la aprehende, no que la comprende, sino que la aprende, si la asiera. Entonces, esa es otra parte conceptual clave. Están anotando ahora, porque recuerden lo que les dije al principio, el diccionario que deberíamos trabajar, ustedes van a ir buscando cada uno de estos conceptos de cada una de estas definiciones. Y va a ir en el informe diario, te digo, el informe sabatino. ¿De acuerdo? Vayan buscando esa categoría. Sustancia accidente también, categoría de origen griego, pero que para la interpretación kantiana, sobre todo en la crítica de la razón pura y en los principios metafísicos de la ciencia natural, son trascendentales. Son claves para interpretar la realidad. Finito, infinito. Ya lo dije, matemáticamente este es el par conceptual tal vez definitorio de la reflexión matemática y de la producción matemática. Pero desde el punto de vista de la filosofía son conceptos de nivel de abstracción muy alto. Muy alto. Realidad, apariencia. Otro par conceptual que desemboca incluso en el pensamiento contemporáneo, que desemboca incluso en la física cuántica y en la metafísica de la ciencia contemporánea, que es la realidad, mera apariencia, la realidad absoluta según Einstein, según Newton, según Newton, o la realidad relativa según Einstein. Donde entra en juego los límites acerca de lo que es real y de lo que no es real. Esta discusión, este par conceptual, esta diatriba ha permeado toda la historia de la filosofía. Tan es así que cuando no hay respuesta, el filósofo acurre a metáforas, ya vamos a hablar de eso, para poder darse a entender. Por ejemplo, la metáfora cartesiana de Jerry Malink, del genio maligno. ¿No será que hay un genio maligno que nos está echando a perder la cosa y dice que la realidad es y otra? Porque es la angustia del racionalista extremo llamado Descartes, que en el uso de la razón llegó a una diatriba irresoluta para él. ¿Cómo distinguir lo real de lo que no es real? Si pienso, luego existo. Se supone que es el pensar.
Y sin embargo la diatriba continúa preocupando. Como no consigue otro nivel de racionalidad ni de literalidad del discurso, acude a una metáfora. ¿No será que hay un genio maligno, etcétera? Está en meditación. Y así sucesivamente. Bueno, el mismo Descartes habla de la teoría del sueño, que sería más o menos así. También hay varios autores que recogen esa inquietud, según la cual la realidad real es la que vivimos despiertos o la que vivimos en el sueño, en los dormimos. Parecería algo banal, ¿verdad? Pero no es algo banal. Si uno lo piensa bien, si uno reflexiona bien, hay toda una teoría del conocimiento por detrás y hay toda una metafísica de lo real por detrás. ¿Y qué es lo real? Gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo real hoy en día donde hay multiuniversos teóricos, matemáticos, de existencia virtual, hasta el momento, ¿no? Hipótesis, de varias dimensiones? ¿Cuál de las supuestas 11 dimensiones, creo que hay más, se teorizan hoy, es la real, etcétera? Teoría y praxis. La mayoría dice que es a partir de Marx que se habla de la relación entre teoría y praxis en filosofía. Es que ya los griegos lo planteaban. Eso es lo que tú decías. Quien dijo eso fue Arnold Whitehead, filósofo de positivismo lógico del principio del siglo XX, quien acotó: la filosofía occidental se reduce a meras notas a pie de páginas del pensamiento de Platón. Alfredo North Whitehead. ¿Ah? Alfred North Whitehead. Alfred North Whitehead. Sí. O sea, eso es cierto. Si eso es cierto, pues no estamos haciendo nada aquí, porque ya entonces Platón pensó todo, ¿no? Si eso es cierto, el conocimiento humano tiene límites. Sí, llegó hasta Platón, ahí lo siguió. No creo que sea así. Dime. Yo creo que en esa escuela inglesa de filosofía analítica que se plantea también el fin de la filosofía, con Wittgenstein, Bertrand Russell y Alfred North Whitehead, ellos lo que plantean es que Platón dejó abiertas todas las líneas posibles de investigación filosófica. Y cuando uno estudia a profundidad los diálogos, ve cómo están líneas abiertas, que todavía está la gente machacando y profundizando en esas líneas que después se llamaron la sabiduría oculta de Platón, o la ágrafa dogmata, pues. La sabiduría no escrita, lo que supuestamente hay otros batidores profundizaron, los discípulos más elegidos de Platón. Entonces, claro, ahí dan muchas líneas de orden matemático, metafísico, de orden físico, teórico, lingüístico, ético. O sea, prácticamente él dejó como pasa con Borges. Borges prácticamente no escribió nada, pero le dejó las líneas a García Márquez, a Cortázar, a todos los literatos modernos. Le dejó una serie de líneas en base a su ficción, en base a su imaginación, de las posibilidades que tiene el relato, el cuento. Pasa lo mismo con Platón. Estos filósofos ingleses que provienen casi todos de la matemática, la lógica matemática y del lenguaje, vieron que en la profundización de los estudios del lenguaje de Platón había muchas cosas que quedaban siempre por dilucidar, y que antes de ponerse a plantear nueva filosofía había que tratar de concluir lo que él había dejado casi inconcluso. Estas serían las notas al pie, o sea, comentar, claro, y seguir profundizando la obra de Platón. Sí, claro, pero como bueno filósofo lógico yo se refería al lenguaje. Todo lo que se dice, ya lo dijo Platón, no te puedo. Y creo que se remite a los diálogos, de todo el texto, si no me acuerdo, donde el lenguaje utilizado para filosofar es omniabarcante, abarca todo. Y ya hoy lo que nos toca es interpretar eso, porque no podemos ya hasta ahí llegar, ¿no? Pero bueno, esos son reduccionismos típicos de la filosofía. Yo soy de lo que sostengo que la filosofía no es reduccionista. Será por mi formación clásica, ¿no? Pero la filosofía tiende hacia la universalidad del saber y de la interpretación.
no es reduccionista. Y aunque vamos a ver 4 problemas filosóficos fundamentales, no hay reduccionismo, porque todos se correlacionan, todos esos 4 problemas se relacionan y se alimentan uno de otro. Ya lo vamos a ver. Disculpa, profesor, una preguntita. Como ya colocamos realidad y apariencia, usted sabe que hay un autor llamado Lacan que él hace una distinción entre realidad y lo real. Nos hablaba que la realidad era el constructo del ser humano, producto de un constructo del ser humano, y lo real era lo que existía independientemente del ser humano. Sabemos que un árbol es un árbol porque el ser humano le ha colocado ese nombre, pero si no existiera la raza humana, entonces ¿qué sería ese árbol? Entonces, hacer la referencia a esta categoría, lo que quiero preguntar es que si se puede trabajar con esas dos, exacto, realidad y real. Eso es válido en la psicología o también es parte de lo que es la filosofía. Desde el punto de vista de la epistemología, esa dualidad es trabajable, siempre y cuando lo real, la realidad, se asume como realidad física. Y en consecuencia, en cuanto a ubicación epistemológica, definible, tratable, investigable a partir de las ciencias puras y fácticas. Esto es Dilthey, solamente inventando yo. Este es Dilthey que fue quien hizo esta clasificación: ciencias humanas y ciencias sociales, que digo, ciencias fácticas y ciencias sociales. Y la representación, la idealización, quedaría en manos de las disciplinas humanas y sociales. Las disciplinas, no la ciencia, ya hablaremos de eso. Hoy, pero es una diatriba aparentemente irresoluta. Fíjense que en nuestro posgrado solucionaron esto hablando de método cualitativo y método cuantitativo. Se lavaron las manos. Mataron eso. No es así. No es así. Hay que profundizar más. Es una clasificación muy alegre. Es como para terminar la tesis y punto. Y defender la tesis. No. Hay que ir más allá. Hay que ir más allá. Ya, cuando hablemos de método también voy a profundizar. Todo lo estoy dando para el futuro. Pero bueno. Entonces, ¿está claro esto? Pero no está claro, ¿no? Pero la realidad y la apariencia, la finito, sustancia accidente, esencia intensa y saliente, son categorías trascendentales en sentido kantiano, que es la tesis que yo sigo. Es mi clasificación, que es la de Kant. Habrá otra clasificación. Teoría praxis, les decía que bueno, la teoría de a partir, se dice que es a partir de Marx donde la filosofía adquiere, donde este par conceptual adquiere preeminencia dentro de la reflexión y la historia de la filosofía. Entonces la 11ª tesis de Feuerbach, de Marx, según la cual la filosofía hasta el momento lo que ha hecho es comprender, interpretar la realidad, y de lo que se trata es transformarla. Claro, fue un acerto fuerte, ¿no? Hizo eclosión. Lo que pasa es que, repito, quienes asumieron durante muchos años, Althusser, Núñez Tenorio, yo, en la década del 70, esta par conceptual como definitorio, ya lo demás no es necesario pensarlo, porque todo esto es praxis. Así pensaba uno. Así pensaba Louis Althusser cuando consideraba al marxismo, no a Marx, una ciencia. Es la ciencia teórica de la realidad. Y ese reduccionismo cientificista explosionó, pasó de moda. Hoy en día se entiende que la relación teoría-praxis, en el caso de Marx, sobre todo, es una relación entre la teoría de Marx, de la sociedad y del modo de producción capitalista, y su praxis en la realidad social capitalista. ¿A través de qué? A través del método de la economía política, todavía no de la dialéctica. Entonces ya no solamente el par conceptual, ya no se puede centrar entre teoría y praxis a partir de Marx, no. Hoy en día se interpreta que viene a partir de los griegos, casi todo. Y la priori a posteriori, bueno, eso lo ha trabajado mucho, lo trabajó muy sabrosamente aquí, pero quien en realidad le da poderío a este par conceptual es Kant.
El a priori y el a posteriori. Y creo que ya saben lo que es a priori, ¿no? ¿Qué es a priori? Dependiente de la experiencia. Independiente de la experiencia. O si ustedes lo prefieren, antes, en una relación temporal antes De la experiencia. del dato empírico. Dicho en palabras modernas, antes del dato contemporáneo. Y a posteriori, un concepto, una categoría, una teoría, después que el dato empírico. ¿Qué digo? Antes, no, pero a priori es antes que la experiencia empírica. Y a posteriori, después de la experiencia empírica. Con esta definición, con esta clasificación, con este par conceptual, Kant entra en la crítica de la razón pura y antes de su prolegómeno entra de frente con las categorías trascendentales de espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque el espacio y el tiempo son las categorías fundantes de la ciencia y el método científico de su época. Ver y gracia Euclides, ver y gracia Newton. Y Kant entra en el análisis, en la interpretación trascendental de su filosofía trascendental, en la interpretación de estos conceptos de espacio y tiempo. Que son conceptos, gracias, son conceptos, pero son categorías doxológicas en su inicio. Creo que Mariano explicó lo de doxa epístola, ¿no? Bueno, Más o menos. son categorías doxológicas, es decir, espacio y tiempo son del sentido común. Todos sabemos que nos movemos en un espacio y en un tiempo determinado. Lo que Kant hace es, a partir de ese sentido común o esa impresión, esa intuición inicial, por método de deducción trascendental, sube a categoría trascendental. Sube a categorías, este par conceptual sube a la clasificación e identificación de categorías trascendentales. ¿Por qué trascendentales? Porque ya no dependen de la realidad que capta el sentido común del hombre en la calle, sino que son categorías que pasan a ser independientemente, tienden a tener consistencia ontológica independientemente de la experiencia. Entonces, este tipo de reflexión muy filosófica, muy abstracta, yo iba a decir que tiene su inicio en Kant, no, perdón, estaría reduciendo y exagerando, pero tiene su máximo exponente en Kant, un autor fundamental. No quiere decir que es el único. Entonces, a priori y a posteriori. Bueno, y bien y mal, ¿qué no decir sobre estas categorías axiológicas de orden ético? Ya lo vamos a trabajar cuando hablemos del problema axiológico, ese otro par conceptual. Y completud, navidad. No, el pleno de la física y la nada de la metafísica. Completud. La realidad, la finitud, son categorías que reflejan la nalidad del ser. En cambio, categorías como espacio y tiempo, como causa-efecto, que no se podía poner ahí, causa-efecto, son categorías que tienen que ver con, o tienen que ver, o relacionan, o conducen a una relación con lo que se llama completud o el pleno, que llamaba Leibniz en su pelea con Newton. ¿Me siguieron? Más o menos. En todos los casos, lo que me interesa es que la filosofía desarrolla todos estos conceptos pares que el hombre ha pensado desde su inicio. Solo que el hombre desde su inicio lo ha pensado a partir de un conocimiento doxológico que es válido, pero tiene sus límites. Son los mismos límites que el conocimiento se da a sí mismo. Y la filosofía los recoge, los piensa, los problematiza, los abstracciona y los lleva a un nivel de trascendencia en las cuales muchas veces los límites no hay límites. Y los límites entre una y otra categoría tampoco los hay. Se pueden traspasar esos límites desde el punto de vista de la filosofía.
Hay otros conceptos, pero repito, esta es una clasificación relativa, mía, que tiene que ver con mi formación y con mi sabiduría, que tiene que ver con lo que yo he aprendido, con lo que me enseñaron a mí. ¿Preguntas? ¿Asumir? No asumir, sino fundamentarse en una corriente, ¿verdad? Es un actor. ¿Cómo? Y es un autor. Claro, en un autor, a eso me refiero. Pero no sumisamente. No, sino en el sentido de conocer, ¿verdad? Yo me imagino que vamos a intentar contextualizar esto, ¿verdad? Para efectos de lo que es la evaluación de nosotros. No solamente lo digo en el sentido de que estamos aquí, vamos a hacer esto, no. Yo sé que puede haber algo más. Pero, ¿verdad? Ahora me estoy adelantando porque es la primera clase. Te habla de que en la entrega final, en el trabajo final, no debe escoger una corriente. Te hablo de esos autores, ¿no? Heidegger, Kant, Marx, Hegel. ¿verdad? Y bueno, Pascal. ¿verdad? Y habló de la de que ustedes se adhieren también a lo que es la física cuántica o la metafísica de la ciencia, ¿verdad? Nosotros vamos a ver entonces que más adelante, o sea, porque si usted dice que todo se correlaciona, yo imagino que estos autores también se correlacionan y usted ha creado una superestructura de esto para usted mismo. Vamos a trabajar en eso, en la pregunta. No, eso es muy amplio. Claro, 6 semanas no. No. Me lleva una vida. No, yo no quería estar en fue muy claro porque yo nunca le he parado bola a la evaluación. Esa es mi virtud y mi defecto. Entonces, simplemente se me ocurrió poner esa evaluación y a ver qué opinaban ustedes. Hola, ¿qué tal? Gracias. Hola, toma. Es Germán. Disculpe, profesor, este interrogante que tengo que me llama mucho la atención. Yo te voy a responder. Dime. Profesor, usted sabe que para introducirse en Kant, ¿verdad? Muchos dicen que tiene que conocer incluso las teorías de Newton y los principios científicos como los que trabajó Newton, como principio de causalidad global, principio de continuidad, principio de determinismo y principio de objetividad. Hoy en día sabemos que estos principios han cambiado por los avances, digamos, de la física teórica y la mecánica cuántica. Y ya hoy en día no hablamos de una causalidad global, sino local, ya hablamos de principios de determinismo, de continuidad e incluso de subjetividad. ¿Cómo afecta entonces la reflexión filosófica esos cambios en esos principios científicos? Bueno, la relación causa-efecto se mantiene como principio universal. Incluso dentro de lo topológico estricto, así, de lo identificado en un lugar en un sitio determinado. Piensa en el efecto mariposa. ¿Sabes lo que es el efecto mariposa? El efecto mariposa es física cuántica. Sí. ¿Qué es? Dímelo. Lo que recuerdo es que la simple variación del aleteo de la mariposa puede llevar muchas consecuencias y tener muchos cambios en el futuro, o sea, en otra realidad. O en otra instancia. Y un efecto micro puede partir de un efecto macro. Correcto. Por ejemplo, el aleteo de la mariposa implica que en este momento esté explotando una supernova. Millones y millones de años luz. ¿Sí? Profesor, Entonces, disculpe, el concepto de causalidad se sigue siendo vigente, por supuesto, a nivel de la naturaleza, pero a nivel de la reflexión, de la argumentación física y filosófica. Claro, hay una conexión entre todo el universo, independientemente, digamos, ya no es algo local, sino global. Pero cuando hablamos del indeterminismo, de las teorías del caos, ¿cómo tomar esos datos para hacer, digamos, una reflexión filosófica? ¿Cómo desarrollar con esos principios? Bueno, si es metódicamente, tú sabes que hay la deducción y la inducción. Yo no voy a caer en eso. Yo practico la hermeneusis.
Si la interpretación, en este caso filosófica, la interpretación es la comprensión. Tengo que interpretar, seguir interpretando esos datos que vienen desde la matemática de Euclides, pasan por Newton, por Einstein, hasta los físicos cuánticos. Tengo que seguir comprendiendo esos datos físicos y matemáticos e interpretándolos. ¿Con qué? Con las herramientas que brinda la filosofía. ¿Hacia qué problemática? Todo conduce hacia la metafísica, no hacia la axiología. La axiología del efecto mariposa. Sí, tú puedes decir, es un argumento muy bonito, una metáfora muy hermosa, pero eso no lleva a interpretar y comprender plenamente ese dato o esa hipótesis inicial. De la filosofía sí es la filosofía. A través de la metafísica hoy está recogiendo toda la interpretación de la realidad que la física ha llevado a cabo en los últimos siglos. Claro, hay opiniones encontradas. Eso de Hawking, por acá, bueno, Hawking hablaba de que la física es la metafísica del siglo XXI porque la metafísica murió. ¿Qué digo? La filosofía murió. Zapatero a su zapato. Hawking no es especialista en filosofía, ni uno es especialista en física cuántica como si lo es él. Pero la filosofía tiene esa virtud, ya que estamos hablando de qué es filosofía, que es abierta. Es abierta, claro, hay filosofías dogmáticas, eso es indudable, cerradas. Pero en su esencia la filosofía abarca en su reflexión todo, a partir de las partes o del todo mismo. Ya vamos a organizarlo. Primero, ya que se habla sobre la relación que tiene la filosofía, en este caso con la física moderna, un tema bastante apasionante, ¿no? El tema de la física cuántica. Usted dice que en la actualidad, en las universidades prestigiosas de Europa, también en Estados Unidos, en los foros de filosofía, también se toca ese tema, lo que es la física cuántica. No sé si usted recuerda, hace un par de años leímos un libro de física cuántica. Entonces, en ese libro el autor afirma que el fundamento filosófico de la física cuántica es la filosofía oriental. Y filosofía oriental es tanto del taoísmo, los escritos sagrados de los Upanishads, la parte esotérica del Islam, la sabiduría sufí. Creo que era de Chopra, ¿no? El budismo. De Chopra fue el que... Sí. ¿Te recuerdas lo que te respondí? Sí, recuerdo. Dígame. Leer ese libro era más interesante que leer la Biblia. Entonces, yo respeto la filosofía del pensamiento oriental, pero filosofía para problemas existenciales, antes de leer a Derek Chopra, preferiría leer a Jean-Paul Sartre. Tomando en cuenta todo esto, ¿no? Lo que se afirma, lo que dicen los estudiosos, que de hecho Carl Sagan dice que le gusta mucho los Upanishads porque se ha acercado muchísimo a lo que se está descubriendo actualmente, lo que se descubrió recientemente en la ciencia moderna. En los Upanishads se habla de que los cabellos de Shiva son líneas de fuerza que hacen posible la expansión y extracción del universo. Y lo que se demostró con él, no sé, se me ocurre una pregunta. Si se dice que el fundamento filosófico y esa filosofía del Oriente, como habla de Oriente tanto de la India como los pueblos mongolidos, entonces es conveniente hablar entonces de una filosofía india o una filosofía china. Esa es toda una discusión. Se puede llamar las características topológicas de la filosofía. Hay filosofía occidental, hay filosofía oriental, hay filosofía cubana, hay filosofía estadounidense. Esos son muy estrictos. Son muy estrictos por información, repito, no por gusto, por personalización. La filosofía es universal. Problemas como esta categoría, sea en Oriente, sea en Occidente, son trabajables. No hay filosofía latinoamericana. No la hay. Y punto. Si quieren, abran qué sé yo, Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Ustedes ven la Pedagogía del Oprimido de Paulo, que yo sigo desde hace años en aula. La categoría que trabaja ahí Paulo Freire son hegelianos y marxistas.
No hay filosofía, eso lo discute siempre con Reinaldo. No hay filosofía latinoamericana. Aunque Javier Santos y Leopoldo Sea intentan como Sí, mediar. mediar, sacar. Ya digo que tengo la palabra allá. ¿Y tú? Cuando se niega la existencia, en este caso de la filosofía o de la religión, está reconociendo que está allí, negando, que es muy distinto a ignorar, que creer que eso existe. Pero si yo digo, no, mira, eso no está, reconociendo que eso es o sea, ¿qué opinan ustedes? No, yo sé que ustedes dicen zapateros y zapatos, pero decir que se niega algo es reconocerlo, ¿no? Sí, es muy dialéctico, ¿no? Reconocerlo. Buena cosa, El ateo que niega a Dios, como está mencionando. Sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo, ya te metiste con algo muy... Delicado. Sí. Muy bien porque yo soy ateo. Ateo, gracias a Dios. No. Ateo gracias a Kant, Hegel, Marx. No es ya, vamos a revisar. De paso que esto está muy bonito, ¿no? Yo lo estoy siguiendo, pero después me pierdo. La colega de la U, ¿ya? Yo con la idea que manejando la es una idea que lanzo, a veces estoy equivocada, porque cuando él hablaba de los Upanishads, me dio la idea de la cosmovisión, las diferentes cosmovisiones del mundo. Pienso que hay como esa ideación también de cómo han surgido las ideas y de cómo a través de esas diferentes cosmovisiones es como que si llegasen a confluir en una realidad que compete el ser humano. Como cuando usted hablaba de lo de la mariposa, que lo hablaba así. Eso tiene una gran significación, por eso lo que abre la brecha en la globalización. O sea, esa idea es sistémica de cómo nos organizamos a nivel mundial y que por lo cual trabaja la física cuántica también, de cómo nuestras acciones acá afectan a otras realidades mucho más allá que nosotros ni siquiera tenemos la noción. Igual que los desastres mundiales, los desastres mundiales. O sea, pensar que lo que sucedió en Hiroshima iba a afectar a los demás, pues, era un error. También en la tragedia de las cuestiones nucleares, como a los años nos dimos cuenta que eso repercutió a nivel mundial, y todo viene de allí, de lo de las mariposas. Entonces, allí es como que si alejarnos del centro, o sea, pensar que la historia es actual, claro, va a tomar una importancia por la evolución que tienen las ideas, pero siempre tenemos que mirar hacia atrás, a las ideas iniciales, a las condiciones que nos damos en el. Sí. Eso se puede llamar filosofía de la cultura, ¿no? Toda una rama muy específica, pero muy reduccionista también. Sí. Por supuesto que existe cultura latinoamericana, que no va a negar. Pero la interpretación de esa cultura sigue siendo universal. Partiendo de la parte antropológica, ¿no? Claro. Se surge todo. No, creo que es así. Es decir, recuerdo que el profesor Mariano estaba hablando sobre los griegos, decía que ellos nunca exploraron 65 kilómetros detrás de ellos, siempre estaban vista al mar. Yo creo que ese proceso antropológico, filosófico de siempre estar una vista al mar le dio esa, considero yo, Mariano, le dio esa facultad de esa inspiración, porque yo me imagino vivir siempre con una vista al mar es una belleza, y el mar, por más que sea, el mar te inspira siempre una tranquilidad y una reflexión. Ahora bien, partimos de otra parte antropológica. Bueno, amigo dice que no, otro discutimos. Ok, partimos de otro punto de vista antropológico sin evitando los griegos. Vámonos a Latinoamérica. Indios. Estaban en plena selva. La selva de alguna otra manera te da cierto misterio, ¿verdad? Ciertos sonidos que son muy diferentes a los sonidos del mar. Entonces yo quizás por ahí, desde un punto de vista antropológico, metacognitivo, sea otro tipo de reflexión, partiendo del cuadro que tienes ahí de concepto y categoría como se viene.
Entonces yo creo que todo parte de la función antropológica. Actualmente yo creo que la parte antropológica no funciona. Yo creo que nuestra condición filosófica está unida al contexto social y cultural. Pero, ¿cómo te defines? Mi papá era siciliano y yo entiendo que los sicilianos detestan el mar por la inmigración y que muchos de esos sicilianos como que papá nunca volvieron. Entonces ellos resienten que su vista al mar sea eso. De manera que había que sopesar eso. Recuerda que Rafael Frente al mar no siempre era decir mar. No, 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 profe. Habla. en ese concepto que tiene Guillino, es muy interesante porque los griegos tienen, o sea, eso mismo que dice el amigo de esa visión al mar. El mar también, cuando tú eres pescador, te isola, ves espejismo, igual que la gente del desierto. Eso refuerza un poquito la idea de que la geografía va condicionando al hombre su hacer, su pensar y su cultura, que dice el profesor, ¿verdad? Pero en Sicilia, que era la Magna Grecia, pues eso era Grecia, y la parte de abajo de la bota itálica, todos los que miraban al mar, y miraban con nostalgia, porque eran colonias, iban y venían, se iban los siglos y no volvían más, ¿verdad? Genera esa palabra griega que se llama nostos algia, ¿verdad? Nostos es olvido, ¿verdad? Algia, como cuando uno tiene una neuralgia, es un dolor. Dolor por el olvido, por la memoria, por el que se va, ¿verdad? Y es muy típico también y genera un proceso creativo gigantesco. Yo le preguntaría a la gente que habla aquí de literatura, ¿cuánta literatura no está condicionada por la nostalgia? El 80% de la literatura es nostalgia. Que yo viví en la guerra, que se me fueron los hijos, que me murió el perro, todo es nostalgia. Ese quehacer del siciliano, pero no solo el siciliano, el napolitano, el ateniense, el espartano, el hombre de Pilo, el de Colofón, de Mileto, que eran hombres del mar, genera una profundidad en un imaginario que se va construyendo gigantesco, que todavía lo vemos, se refleja en la literatura, en lo que escribimos, en lo que pensamos, en lo que dialogamos. Siempre dialogamos la novia que nos dejó, el dolor de ese recuerdo. Entonces, eso no para contradecir a Luigino, sino para reforzarlo, que él dice un aporte muy importante, porque esa cultura de mar, que son los sicilianos, como la parte de abajo de la bota itálica, que estamos aquí invadidos en Venezuela prácticamente de gente de Bari, de Catania, Palermo, gente napolitana. Uno ve un napolitano y un barquisimetano, un argentino, ve un colombiano, porque somos la misma gente. El criterio de nosotros es muy latino, muy meridional, muy mediterráneo, gente de mar. Nosotros tenemos el Caribe porque estamos en el mar Caribe, tenemos ese comportamiento. Eso para más o menos profundizar y ver esa relación que tiene el mar, la geografía, porque los indios de nosotros están también en montañas, están a 4.000 metros de altura, en México están a 2.700, 3.000 metros de altura, los mayas, los aztecas, los nahuatl. Entonces eso genera un condicionamiento cultural, que como dice el profesor, a lo mejor no hemos ideado una filosofía con los cánones griegos o los cánones orientales, pero hemos generado un pensamiento de una profundidad, yo digo, que hasta que no la logremos encauzar como una nación, pues una nación latinoamericana, no será validada por los centros de validación, que son Europa y los Estados Unidos. Son los dos centros de validación de la cultura. Y hasta un punto de vista lingüístico-poético, las personas que viven en la costa llaman la mar. Nosotros vivimos en tierra, como dicen los margariteños, decimos el mar. Entonces ya por lo menos ahí un punto de vista lingüístico-poético ellos tienen otra referencia al mar, ¿sabes? Como parte de ellos. A mí me gustaría también aportar a lo que han dicho, por ejemplo, esa condición de nostalgia que tiene el ser humano, la experiencia vivida por los republicanos españoles. De hecho, María Zambrano, esta poetisa española, republicana, ella hablaba de esa condición de nostalgia como sine qua non en la creatividad del poeta, o en este caso del literato también. Y por otra parte, cuando se habla de la filosofía, bueno, la hipotética filosofía latinoamericana, Enrique Dussel habla de la necesidad de descolonizar el conocimiento para entonces comenzar a emprender esa búsqueda, a emprender esa problematización desde el ser latinoamericano, desde el sujeto que ha sido colonizado, del sujeto que ha sido que ha estado impregnado siempre de esa epistemología eurocéntrica o norteamericana.
Entonces, mi pregunta era para el profesor Zambrano, ¿hasta qué punto se puede lograr esa descolonización de la epistemología? Porque de hecho cuando llegan los españoles, los europeos, no hay una sola forma de extracción, o sea, la extracción material, la extracción de mineral, la que hacen por ejemplo en el Potosí, que lo menciona Don Quijote, inclusive en los mismos pasajes de Don Quijote se habla del Potosí. Sí, del Potosí. Sino también fue una extracción epistemológica. No solo se llevaron a Europa los minerales, sino también el conocimiento indígena, el conocimiento que se gestaba allá en Tenochtitlán, allá en la Vega. Por supuesto, el Inca Garcilaso de la Vega es un testimonio. Por supuesto. Entonces, la pregunta va relacionada a eso, ¿hasta qué punto se puede descolonizar el pensamiento para emprender entonces una filosofía latinoamericana? Yo sigo a Dussel desde que estaba en la escuela de filosofía, porque trabajamos a la filosofía de la liberación latinoamericana con un gran pensador argentino y psiquiatra, psicoanalista llamado León Rochisner, filósofo también, está vivo todavía, está en Buenos Aires. Y la filosofía en ese momento venía el auge de la teología de la liberación. Y dentro de los teólogos de la liberación, Dussel tenía un papel fundamental desde el campo de la filosofía. Y ese libro, Filosofía de la Liberación, causó impacto dentro de una escuela de filosofía netamente eurocéntrica. Fue Lev Rochisner que logró entrar esta cuña ahí, este caballo de Troya, dentro de aquella clásica escuela de filosofía. Fíjese que, y sin embargo, el último texto, que para muchos es el texto fundamental de Dussel, ya no es filosofía de la liberación, es una política de la liberación latinoamericana. Eso es importante, porque aquí quiere decir que Dussel, a través de su proceso de razonamiento, que por cierto yo lo tengo en Facebook y a veces entramos en charla ahí, él asume que las herramientas filosóficas tienen que tener categorías y conceptos y problemas universales para interpretar la realidad latinoamericana. Eurocéntrico, universal en este caso. Pero, si se quiere desde el punto de vista epistemológico buscar una disciplina que en realidad, más allá o más acá de la filosofía, interprete la realidad latinoamericana, es la política. No la filosofía, sí, podría decir filosofía política, y no lo dice. Dice política latinoamericana para la liberación, para una política latinoamericana de la liberación. Todo esto es un giro epistemológico en el pensamiento de Althusser, y lo he dicho así. Sin embargo, su crítica al eurocentrismo sigue siendo fuerte, muy fuerte, y no deja de tener validez. Si la hegemonía del saber se impone, o se impone por parte del centro de poder de donde se origina este saber. Eso es cierto, siempre ha sido así a lo largo de la historia. Pasan diferentes áreas, así, con la crítica literaria, creo que es un Kimber, que es un famoso crítico ensayista que yo, lo adoro. Él habla de que cuando se le hace crítica literaria a textos totalmente latinoamericanos, siempre son con teorías occidentalistas, que ya basta de eso, que vamos a crear teorías propias para estudiar nuestros propios textos a nivel latinoamericano. Siempre ya, y eso reafirma un poco lo que estás diciendo de que siempre regresa como al origen, la pachamama del conocimiento. Claro, claro. La filosofía y su problema, ¿no? Una realidad latinoamericana. No, y eso ha sido un gran debate, Francisco, y nosotros no lo saben sobre eso. Claro, digamos aquí en literatura latinoamericana, uno de los puntos claves, identidad latinoamericana. Sí. Ante el Rama, ante el Bote Capelletti, o en fin, cantidad de autores que dicen que sí somos latinoamericanos y por qué somos, porque dejamos el cielo, no lo fuimos. Y eso aúna diferentes áreas, filosofía, literatura, poesía, arte, bueno, en fin, cantidad de cosas. Bueno, en ese contexto, entonces tú encuentras en Venezuela a José Manuel Briceño Guerrero, que ha escrito muchos libros sobre eso, comenzando por su célebre Laberinto de los Minotauros, que fueron las primeras obras en relación a abordar el problema de la identidad. Porque para poder hablar de una filosofía latinoamericana también tienes que aclarar un problema muy importante, que es el problema de quiénes somos.
porque en América en particular, igual que otras regiones como África, en menor grado, han sido colonizadas e intensamente erosionadas en todas partes. Entonces es un problema porque arrastramos obviamente nuestro lenguaje es europeo, el lenguaje que estamos utilizando en esta sesión es netamente europeo y las categorías que manejamos son eurocéntricas. El problema entonces es cómo se transmuta, o sea, cómo se trasciende más allá del lenguaje que estamos y vamos. ¿Será que al igual como Heidegger hace, buscando el giro hermenéutico, ¿verdad?, que le enseñó su maestro Husserl, para volver a las esencias, la raíz de qué significaba realmente hermenéuticamente para los griegos tal o cual concepto? ¿Será que igualmente en nuestro contexto, en nuestra realidad, tenemos que hacer una introspección, volver a las raíces etimológicas de las diferentes lenguas indígenas para poder abordar entonces ese problema, entre comillas, filosófico, epistemológico, ético, axiológico, los diferentes contextos, y tratar de acercarnos a esos hipotéticos pensadores? Los mexicanos, por ejemplo, piensan que si hay una filosofía mexicana de los indígenas, ¿no?, de los códices mayas, en una serie de el Popol Vuh, que son cosmovisiones que son perfectamente comparables con las cosmovisiones judeocristianas tradicionales, el Génesis, ¿no?, de la Biblia, etcétera, pero ¿por qué no pergeñó todo eso en una línea argumentativa con tanta fuerza y coherencia como la que tiene la filosofía que dice el profesor Francisco, la filosofía clásica? Es un problema que tiene que ver con nuestra propia diversidad, la diversidad de nuestros procesos colonizatorios, la diversidad de las diferentes culturas europeas que llegaron a diferentes partes del continente y que todavía están eclosionando, ¿no? Miren, hace unos años hice yo un trabajo investigativo con los Pierrot. Y trabajé con los Pierrot, con la etnia Pierrot. Y trabajé en función a eso, a la cosmovisión, a través de unas danzas que representan para ella su origen. Y pude hacer una comparación con lo que era el Popol y la Iglesia Católica. Y tú veías ahí las mutilaciones increíbles de lo que eran los orígenes, tanto para los Pierrot como para la gente mexicana, y también el mensaje que se transmitía a través de una Biblia. Entonces, allí está una noción de donde podemos comenzar a rescatar lo que es nuestra propia persona. Claro, hemos después inculturizado, y bueno, toda esta multiplicidad de culturas que tenemos encima, pues es un poco difícil el trabajo, pero yo pienso que sí se podría comenzar a entender. Hay un teórico que se llama Frank Boas, que habla sobre el relativismo cultural, ¿no? Ninguna cultura está sobre encima de la otra. Entonces ejemplifica, por ejemplo, la máscara veneciana que se celebra en el Festival de Venecia, ¿no?, que es la máscara blanca que representa la muerte. Eso tiene semblanza con la máscara mexicana, y de hecho de mayor, o sea, porque ellos lo tienen esculturalmente. Son esculturas que miden más de 8 metros, son un rostro que representaba la máscara de la muerte y hacían su sacrificio. Pero ¿qué será que tiene mayor influencia? O sea, no se puede decir que la máscara veneciana esté sobre encima de la máscara mexicana. Entonces, bajo ese relativismo cultural también debemos tener un tilde acentuado para defender más o menos nuestros pensadores. Yo creo que es bueno defender a Ludovico Silva, sus aportes en la pluralidad ideológica, y de darle de resaltarlo. No sé si llamarlo filosofía latinoamericana, aunque toda su vida se dedicó a la filosofía, pero sí de tratar de, por lo menos en nuestros espacios académicos, que ahora va a ser difícil cambiar esa patente eurocéntrica, por lo menos hacerle llegar a las personas que existe un Mariátegui, que existe un Ludovico Silva, que existe un Enrique Dussel, para no caer en esa, no sé, en esa cultura hegemónica de la academia también, porque de alguna forma nos da unos lineamientos y hay que ser críticos en ese aspecto, pues agarrar
nuestros autores también. No, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Quien esté interesado en profundizar esto, el viernes 13 comienzo con el doctorado en cultura y epistemología. Y yo les mandé a ellos a leer toda la obra de Dussel, en la que vamos a hablar de cultura latinoamericana desde el punto de vista de la epistemología y de la reflexión epistemológica. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Hay que didactizar el argumento en contra de lo europeo. La crítica al eurocentrismo tiene que ser didactizada. Y esa didáctica va por presentarle al alumno las corrientes filosóficas que hay, las corrientes culturales latinoamericanas. Por supuesto, tiene que conocer a Mariátegui, tiene que conocer a Dussel, a Paulo Freire. Pero desde el punto de vista de la filosofía pura, no hay filosofía. Yo soy tan estricto en eso, y me perdonan como como tengo soy muy escéptico con la filosofía de corte orientalista, porque lamentablemente se ha tergiversado en el mundo occidental e incluso en el mundo oriental. Ayer cuando estaba en la clínica me dice, tiene que ir a hacerse un Doppler de piernas, y me dice fue el Doppler de carne blanda, y salió el desgarre. Ahorita tiene que ir a hacerse el Doppler de piernas, porque la neuropatía pues me está comiendo las piernas, la diabetes. Y me dice, ¿dónde no vaya este? Y me dice, me da una carta. Y esta es una doctora, sí es una doctora. Pero yo veo que la clínica se llama, en el centro comercial Telepilot, no sé si lo conocen, se llama Clínica Yin y Yang. Yo eché para atrás, no me digo. Aquí hay algo raro, aquí hay una contradicción y no voy a caer en eso. Voy a buscar mejor un especialista. ¿Será reduccionismo? Será reduccionismo, pero yo nunca reniego de mi formación y de mis principios. Yo pienso que antes de hablar de la filosofía latinoamericana y ahí coincido con el profesor, que se debe aclarar primero qué es América Latina, qué es Latinoamérica. Porque los bloques de países latinoamericanos se consideran a los barbados latinoamericanos y no a la gente que viene y que ve, pues, no habla una lengua latina. Entonces realmente es un problema. De hecho hay mapuches, como citar un ejemplo de grupos humanos en Centroamérica, que se niegan, no se consideran latinoamericanos, a pesar de que estén. Entonces realmente es un problema de definición, un problema de lenguaje. Y yo quería agregar algo rapidito para responder a José Miguel. Estamos terminando ya. Sí, que en el caso de Ludovico Silva es un pensador venezolano, caroreño por más señas, ¿verdad? Francisco lo conoció en Caracas cuando estudiaba en la Universidad Central, que hizo un aporte al marxismo en tanto corriente universal a través de la categoría plusvalía ideológica. ¿Okay? Pero no es que él, o sea, pero así como lo hizo el célebre pensador italiano marxista, ¿cómo se llama? Antonio Gramsci, porque en este sentido Lukács, Althusser, que es francés, o sea, estoy hablando de esos pensadores europeos, pero también pueden haber pensadores latinoamericanos. En el caso de Ludovico Silva, un brillante filósofo venezolano de formación en filosofía clásica aquí en Venezuela y posteriormente en Heidelberg, en Alemania, donde estudió. Obviamente él hizo un aporte novedoso que fue la categoría plusvalía ideológica en contraposición a la categoría clásica plusvalía material que elaboró el propio Marx, que hoy en día se considera un aporte al marxismo, a la corriente marxista universal. Pero eso no quiere decir necesariamente que por eso automáticamente se puede deducir toda una categoría, una filosofía latinoamericana, entre comillas, de un aporte que le haya hecho en particular. O sea, es un aporte al marxismo en tanto filosofía universal de un pensador netamente latinoamericano y en este caso en particular venezolano. Muy bien. No, el mismo hecho de América Latina es una acuñación europea. América Latina no nace porque nosotros aquí dimos, no, somos latinoamericanos. De hecho, el emperador francés, a mediados del siglo XIX, que dice hay que tomar en consideración los latinos de América. Hay que tomar en consideración las políticas de los latinos de América. Entonces de allí se empezó a derivar Latinoamérica. Entonces es paradójico que hablemos también de filosofía latinoamericana, propiamente latinoamericana, autónoma latinoamericana, cuando de hecho la misma acuñación Latinoamérica es propia, la hace este emperador francés, Napoleón el Pequeño, le decían a él.
Y por otra parte, lo que dice la profesora es muy interesante, porque esas son formas de resistencia cultural. Los mismos gayones, en la época colonial, ellos adoptaron la cofradía de los Santos Inocentes, los descendientes de los gayones, que fueron un grupo indígena mayoritario aquí en lo que es el estado Lara, y ellos a través de la cofradía de los Santos Inocentes celebraban el baile del jojoto. Entonces es interesante cómo también van ocurriendo esos procesos de sincretismo, cómo los bailes, en este caso, se van misturando con las formas cristianas. Entonces la forma es cristiana, porque son los Santos Inocentes, pero el contenido cultural, en este caso, es el contenido indígena, que sería el baile del jojoto. También los mismos ayamanes tenían su mito fundacional, a través de lo que ellos llamaban el viaje de los animales, ¿no? Estos animales que iban a un lugar sagrado a buscar el maíz, y el único que les trajo el maíz fue la ardilla. Y los descendientes de los ayamanes hoy en día respetan y no cazan las ardillas por lo mismo. Entonces, estas formas de construir estos mitos fundacionales también son importantes a tomar en cuenta. Muy bien. Claro, doctor, lo que estaba planteando aquí usted, y me hace recordar al antropólogo Néstor García Cancrini, cuando él hace su trabajo de la inmigración cultural, que habla del sincretismo, habla del eclecticismo, habla de lo eclecticista. Entonces me llama la atención hablando de lo que somos nosotros, lo que reflejamos. En la feria de Tintorero, vi algo que me llamó poderosamente la atención, y al lado se me tenía un argentino. Y él estaba viendo unas hamacas y unos trabajos en arcilla. Pero lo que estaba grabado, tejido en el trabajo, en la hamaca y en las alpargatas, decía Nike, decía Puma. Y eso me llamó poderosamente la atención. Y él dijo, no entiendo. Digo, yo sí lo entiendo perfectamente. Figúrense ustedes un calzado, como una alpargata, y vamos a llamarlo una marca, que tenga una marca que es influencia por una ideología. No tan solo la marca poderosa como el Pepsi, como el Coca-Cola, en cuanto a una bebida, sino figúrense ustedes cómo ha llegado esa gran culturización dentro de nuestro mismo proceso cultural. Y eso hay que analizarlo para ver lo que es Latinoamérica y lo que es América, porque si al caso vamos, la misma palabra, la concepción de América también viene de un concepto ajeno a nosotros. Entonces, habrá que buscar esos léxicos, ayamanes, ciparacotos, los caquetíos, y adaptárselos para ver por qué no cambiaron esos paradigmas. Incluso yo también profesor de la pintura, un análisis plástico, una lectura plástica, se ven como esos paradigmas todavía de la escuela de Barbizon, de la escuela de Francia. Pero lo que pasa es que en nuestra historia estamos formados por la Academia Julián y Jean-Paul Laurens. En un caso, en la historia de Venezuela, tenemos la gráfica de la pintura. Entonces es importante no se leer a García Cancrini, es importante con la inmigración cultural. Muy bien. Bueno, esa lámina siguiente. La lámina no, voy a ver. Bueno, entonces para el próximo sábado comenzamos con los problemas filosóficos. Una presentación inicial, amplia, introductoria, y posteriormente, el sábado siguiente, particularizamos cada uno de los problemas. Antropología filosófica, sigue. Perdón. Aquí vamos a trabajar referencias, lectura de textos. Vamos a traer unos textos de Kant, de Marx, de Foucault y de Badiou sobre el concepto de homo, que lo leamos y lo debatamos, hagamos el debate. Luego, próximo sábado, la epistemología, que debería ser el último, pero bueno, no importa. La epistemología, el concepto, tal, y las referencias de K, Pascal y Kant, o sea, el material. O al menos traeré el libro y lo leeré. El problema de la metafísica, metafísica y ontología, lo de Grano, que no es lo mismo, por si acaso.
Para los de los posgrados que hablan de, ¿cómo se dice? Ontoepistémico. Ontoepistémico y ontometafísico. Y ontometafísico. Entonces tú le preguntas que, por favor, defíname onto en su raíz griega. Y no sabe. Sí, pues Si somos- usted no es doctor en educación, defíname onto en su raíz etimológica original. No sabe. Entonces, ¿cuál es el latinazo que me quiere? Eso es un argumento de autoridad. Y las referencias son Einstein, Schrödinger, Hawkins. Estoy pensando, ustedes me dijeron que trajera la conferencia que di en la Fermín, en el postdoctoral de la Fermín. Voy a traer eso, también está así bonito y eso. Estéticamente. Sí. Y cerramos con la axiología, dar algunas de las definiciones, y la última parte, que como que lo escribió mal mismo, Auschwitz. Le falta una T y una Z. Me falta una T, si lo escribió mal. Y una Z. Después de Auschwitz. La semana pasada como que no pudo venir, que íbamos a contar Sobreviviste, ¿no? que El que no haya venido. Sí, sí, porque para acordar cómo recuperaríamos eso. Ya lo vamos a ver, déjame terminar aquí. Ahí después. No, después terminamos. Después viene entonces la última sesión, que es o exposición o la entrega del trabajo, como ustedes quieran realizar. Yo preferiría exposición. ¿Cuándo recuperaremos la próxima clase? Bueno, hay que entender. Las notas se entregan, ¿cuándo se entregan, no? Después de la última sesión, de la sexta sesión, se entrega la. Yo sugeriría desde el punto de vista, si yo le dijera de repente a ustedes, mire, este viernes la recuperación a las 5 de la tarde, oye, usted dice, profesor, pero oye, mire, tengo otro compromiso, no sé qué, o sea, ¿entiende? Porque está fuera del horario tradicional que ustedes tienen, cada uno de ustedes tiene dedicado al diploma, entonces tenemos que hacer como una confluencia.